Bien, vamos a sumergirnos en el material de hoy. Adelante. Tenemos algo bastante único. Es la transcripción de una charla sobre un tema espiritual, muy estructurado. Ujú. La idea central es el viaje de lo que la fuente llama la esencia. Y de entrada plantea algo que, va más allá de lo que solemos escuchar. A ver. Que esta esencia no solo evoluciona, sino que también puede involucionar. Exacto. Es un sistema de dos vías, digamos. Ajá. La misión de nuestro análisis es desglosar la mecánica de este viaje a través de tres conceptos que la fuente presenta como leyes naturales. ¿Cuáles son? Evolución, involución y una tercera, la revolución. Se nos dice que son tan inevitables como la gravedad. O sea, operan sin importar si creemos en ellas. Claro, como una ley física. Justo. Y para añadirle una capa de complejidad, la charla afirma que los seres humanos estamos gobernados por 48 de estas leyes. Un momento, 48. No una ni 10, sino un número muy específico. Muy específico. Aunque la fuente no las detalle, ese número ya nos sugiere un universo que se percibe como increíblemente ordenado, casi como una maquinaria de relojería cósmica. Totalmente. De hecho, la charla empieza con una analogía muy potente para explicarlo. Sí, la leí, la del ciclo de la vida. Esa misma. Un niño que crece y se hace fuerte, eso es evolución. Ujú. Pero cuando esa misma persona envejece, necesita un bastón, pierde los dientes, eso es involución. Son dos fuerzas constantes en un mismo ciclo vital. Me gusta. A ver, vamos a desglosar ese viaje de la esencia desde el principio. Perfecto. El punto de partida, según esta enseñanza, es que nuestra esencia emana de un origen divino, en un estado de pureza e inocencia. Ok, un punto de partida limpio, por así decirlo. Limpio. Y su propósito es emprender un viaje para adquirir conocimiento. Y no lo hace sola, sino en lo que la fuente describe como oleadas, o sea, grandes grupos de esencias. Y este peregrinaje cósmico comienza en el peldaño más básico de la existencia, El más básico de todos, el reino mineral, ¿cierto? el reino mineral. Suena casi poético, pero ¿cómo aprende algo una esencia dentro de una piedra? Bueno, el texto lo describe como una inmersión en las leyes más fundamentales de la materia. Ajá. La esencia recibe un traje o un cuerpo de piedra, de carbón, de metal. Su aprendizaje se centra en la vibración de este reino, que es casi inmóvil. Paciencia pura. Seres, unos devas, que guían este proceso. La culminación es cuando la esencia logra habitar la máxima expresión de ese reino, como un diamante. Y ahí digamos que se gradúa. Califica es la palabra que usan. Y está lista para ascender. Entonces, la gran idea aquí no es solo un viaje de ascenso, sino una acumulación deliberada de experiencias. Exacto. La fuente sugiere que para ser plenamente humano, primero hay que entender la inmovilidad de la piedra. Es como construir un sistema operativo desde cero. Es una gran forma de verlo. De acuerdo, la esencia aprende de ser un mineral. ¿Cuál es el siguiente upgrade? Supongo que algo con un poco más de vida. Precisamente. Del mineral, la esencia salta al reino vegetal. Claro. Y aquí el campo de experiencia se expande enormemente. Ya no es solo la inmovilidad de la roca. Ahora es crecer hacia la luz. Es experimentar el ciclo de crecer, la fotosíntesis, la diversidad desde el pasto más humilde hasta los árboles gigantes. La esencia aprende sobre la vida, la muerte y el renacimiento. Tiene sentido. Es un paso lógico hacia una mayor complejidad. Y de ahí al mundo animal. Correcto. Una vez completado el aprendizaje en el reino vegetal, la esencia se gradúa al reino animal. Y aquí la cosa se pone mucho más dinámica, me imagino. Mucho más. La fuente dice que la esencia atraviesa una multitud de formas. Insectos, peces, aves, mamíferos. ¡Wow! Va adquiriendo y perfeccionando toda la sabiduría instintiva de este reino. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Porque todo este larguísimo viaje, Ujú. esta acumulación de experiencias desde la piedra hasta el animal, tiene un destino muy concreto. Así es. La meta que todas estas esencias anhelan es llegar al estado humano. El estado humano, la ley de la evolución según esta enseñanza, solo nos lleva hasta este punto. Es como un tren que te deja en una estación y te dice, hasta aquí llego yo, ahora te toca a ti. ¡Qué buena imagen! Es un umbral, exactamente. No es el final del camino, sino el comienzo de la verdadera responsabilidad.
Y si seguimos esta lógica, la enseñanza implica que nuestra propia esencia ya ha completado todo ese recorrido. Eso es lo que se sugiere. Quizás por eso sentimos esa conexión innata con la naturaleza, con los animales. La charla incluso bromea un poco con eso. Sí, dice que si alguien se identifica mucho con los perros, es porque su esencia tiene un recuerdo muy fresco de su paso por esa especie. Claro, es una forma de explicar nuestros instintos más profundos. Ahora llegamos al estado humano, a esta gran estación. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el nuevo plan de estudios? Bueno, aquí lo fascinante es la precisión casi matemática que propone la fuente. A ver, Al llegar al estado humano, a la esencia se le asignan 108 existencias. 108. Ni una más ni una menos. Exacto. 108 oportunidades en cuerpos físicos para completar su aprendizaje. Y es en esta etapa donde la esencia, que llegó limpia, por así decirlo, Se empieza a complicar. se empieza a complicar. Empieza a crear y a cargarse de lo que la fuente llama agregados psicológicos o yoes. El yo de la ira, el de la envidia, el de la pereza, todo eso. ¿Todos esos? Ok, esto de las 108 vidas es un concepto potente. ¿La fuente da alguna pista sobre por qué ese número? ¿Es simbólico o lo presentan como una cifra literal? Lo presentan como una cifra literal, una ley. Es el número exacto de oportunidades para un propósito muy específico. ¿Y cuál es ese propósito? Porque aclaran que no es lo que normalmente pensamos. No para nada. No se trata de acumular dinero, tener títulos o formar una familia. Esas son experiencias del viaje, pero no el objetivo final. Entonces, ¿cuál es? Y el objetivo es que la esencia aprenda a diferenciar el bien del mal para encontrar un camino medio, un equilibrio. ¿Un laboratorio para el autoconocimiento? Exactamente. O sea que el viaje por los reinos inferiores fue para construir la vasija Ujú. y las 108 vidas son para llenarla de una sabiduría consciente. Perfecta analogía. Si lo conectamos con el inicio, la esencia viene de un estado de inocencia. Estaba en el bien, pero sin conciencia de lo que era. Era buena por naturaleza, no por elección. Justo. El viaje a través de la materia y las 108 vidas es para que adquiera conciencia de sí misma y de la dualidad, Para que pueda elegir el centro de forma voluntaria. de forma voluntaria y consciente. Entendido. Es un modelo muy determinista. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Qué sucede si se terminan esas 108 existencias y la esencia, digamos, no se gradúa? Aquí es donde la rueda gira hacia abajo. Es donde entra en juego la segunda gran ley, la involución. Se acaba el impulso hacia arriba. La fuerza ascendente de la evolución se detiene por completo y comienza el proceso inverso. La esencia, cargada con todos los yoes que no pudo eliminar, desciende del estado humano, ¿Y a dónde va? regresa al reino animal. Un momento. La fuente aquí hace una aclaración muy importante, porque muchos podrían pensar en el concepto de reencarnación, ¿Sí? pero dice que no es eso. No, es una diferencia clave y es un punto central. ¿Cuál es? La reencarnación popularmente se ve como un posible aprendizaje lateral. En cambio, la involución, según esta fuente, es estrictamente un proceso de desmantelamiento. Ah, ya veo. La esencia no está allí para aprender a ser un perro. Está allí para que la naturaleza de forma mecánica empiece a purgar los yoes humanos complejos que adquirió. Se usa la simplicidad del instinto animal como el primer paso en esa limpieza forzosa. ¿Correcto? Espera un momento, mencionan animales específicos, perros y monos. Sí. Esos son animales que consideramos increíblemente inteligentes y cercanos a nosotros. Ujú. La fuente está diciendo que su inteligencia es en realidad un vestigio de una conciencia que fue humana y ahora está en declive. ¿Eso es contraintuitivo? Es totalmente contraintuitivo desde nuestra perspectiva, sí. ¿Qué otros animales mencionan? La charla nombra explícitamente a los monos, la mayoría de las razas de perros, las abejas y los cerdos. Vaya, Pero para equilibrar, también dice que hay animales que están en el camino de la evolución, preparándose para pasar al estado humano. como el gallinazo o los felinos, ¿no?
Exacto. La fuente lo presenta como una rueda cósmica, con dos carriles simultáneos, uno que sube y otro que baja. Es una imagen muy potente, y supongo que el descenso no se detiene en el reino animal. No, el proceso continúa. Del reino animal, la esencia involuciona al vegetal, perdiendo aún más complejidad. Y finalmente, Finalmente, regresa al punto de partida, el reino mineral. y la fuente describe este último estado de una forma muy cruda. Lo llaman los infiernos, no como un lugar de castigo con fuego, me imagino. No, para nada. Es un estado de la naturaleza de altísima densidad donde se desintegran mecánicamente, a través de un sufrimiento muy lento, todos los yoes que la esencia acumuló. Es un proceso de purificación por la fuerza, una especie de reseteo de fábrica cósmico. ¿Y cuál es el propósito final de todo este descenso? Dejar la esencia limpiecita, como dice la fuente. Liberarla de todas las complicaciones para que pueda comenzar un nuevo ciclo evolutivo desde cero. Y no es solo un ciclo. No. Y aquí viene otro número que te da una idea de la escala de este sistema. A ver, Se habla de 3000 ciclos en total que tiene la esencia para completar su viaje. 3000. Es un número que marea. Marea. Da la sensación de una paciencia cósmica infinita, pero también de un sistema del que es casi imposible escapar. Lo que me lleva a la pregunta inevitable. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de salirse de esta rueda mecánica? ¿Estamos condenados a subir y bajar hasta que se agoten los 3000 intentos? Sí, hay una salida. Y ese es el tercer concepto. Y quizá el más importante. La revolución. ¡La revolución! La vía de escape. La vía de escape. Y esto plantea la pregunta de ¿cómo se sale uno de un sistema que parece automático? Claro. La respuesta es que esta tercera vía no es un proceso mecánico como las otras dos. Es un acto de voluntad consciente. Una revolución contra la propia naturaleza interior, contra esos yoes. Justo eso. Suena bien, pero ¿cómo se traduce eso a la práctica? La fuente menciona 3 factores, ¿no? Menciona 3. El primero es... Morir. Desglosemos esto. Obviamente no se refiere a la muerte física. No en absoluto. Se refiere a la muerte psicológica. Es el trabajo consciente de observar, comprender y eliminar los defectos que cargamos. La ira, la codicia, el orgullo... Todo eso que la fuente llama yoes implica una autoobservación constante para pillar a estos defectos en acción y trabajar para desintegrarlos. Lo cual ya suena increíblemente difícil. Requiere un nivel de atención brutal. Es un trabajo de momento a momento. ¿Cuál es el segundo factor? El segundo es nacer. Se presenta como un nacimiento espiritual. La idea es que, al eliminar un defecto, se crea un vacío que es llenado por su opuesto positivo, por una virtud. Ah, ya veo. Si uno trabaja y elimina el yo del odio, en ese espacio nace el amor consciente. Si eliminas la codicia, nace la generosidad. Exacto. Es una especie de alquimia interior. La fuente también le da una connotación de naturaleza sexual a este nacer. Entiendo. Es la otra cara de la moneda. No solo quitas lo negativo, sino que construyes activamente lo positivo. Y el tercero... El tercero, que conecta al individuo con el resto del mundo. El sacrificio por la humanidad, ¿cómo lo definen? No se refiere al sacrificio en el sentido de sufrir o inmolarse. Se define como dar a otros de forma desinteresada. Compartir la luz. Compartir la luz con quien está en la oscuridad, sí. Puede ser dar pan al que tiene hambre, pero la fuente enfatiza sobre todo el dar conocimiento, el enseñar a otros el camino. Y sin esperar nada a cambio. Absolutamente nada a cambio. Es un acto de amor impersonal. Entonces estos 3 factores deben trabajar juntos, como las 3 patas de un taburete. Morir psicológicamente, nacer espiritualmente y el sacrificio por la humanidad. Exactamente. Practicados de forma consciente y equilibrada, son el único camino según esta enseñanza. ¿Para qué? Para que la esencia no solo se libere de la rueda, sino que trasciende el estado humano y continúe su desarrollo hacia estados superiores de conciencia. Hombre solar, ángel, arcángel. Hasta finalmente convertirse en lo que el texto describe como un Dios autoconsciente. Ya no es una criatura, sino un creador. Bien, entonces, para resumir el mapa que nos presenta esta fuente, tenemos un panorama completo. La evolución es como una cinta transportadora cósmica que nos lleva hasta el umbral del estado humano. Es un impulso mecánico. Exacto. Y una vez en ese umbral, con nuestras 108 vidas, nos enfrentamos a una elección crucial. Podemos seguir en modo automático.
y vivir sin autoconocimiento. Al final del ciclo, la rueda nos llevará inevitablemente hacia abajo por la involución, que es un mecanismo de limpieza. O podemos tomar las riendas. Y ese camino activo, el de la voluntad, es la revolución. Es el trabajo consciente con esos 3 factores para salirnos de la autopista principal y tomar una ruta de ascenso directo. Y esto nos lleva a un pensamiento final muy poderoso que aparece en la charla, que realmente lo conecta todo con nuestra vida diaria. Cierto, la frase final. Afirma que las peores situaciones y las adversidades más grandes son los mejores momentos para autoconocerse. Una frase que lo cambia todo. Totalmente. Y plantea una pregunta muy interesante para reflexionar. En un mundo que nos enseña a buscar la comodidad, a evitar el sufrimiento a toda costa, ¿qué cambiaría si empezáramos a ver cada dificultad, cada conflicto, cada momento doloroso, no como un castigo o un fracaso, sino como la oportunidad más valiosa, como el gimnasio perfecto para aplicar ese trabajo interior del que habla la fuente?